El látigo de Bebe Layú. A veces el horror no empieza con un monstruo, ni con un grito en mitad de la noche. A veces comienza con algo tan simple como una mala decisión tomada por cansancio, una escala inesperada en un lugar desconocido o una oportunidad que creemos poder controlar. Hay entornos que parecen inocentes, casi vacíos, pero esconden una fuerza invisible capaz de desgastar la mente más firme. El calor, la soledad, la presión social. Todo puede convertirse en una trampa que no se ve venir. Y cuando el protagonista quiere reaccionar, descubre que ya está atrapado. En ciertos escenarios del mundo, el paisaje no es un fondo, es una prueba, lugares donde el sol castiga hasta el pensamiento, donde el polvo se mete en la piel, donde cualquier esperanza de fuga se evapora con el calor. Allí, la identidad no se mantiene intacta mucho tiempo, se va derritiendo lenta, silenciosamente. Un entorno así cambia a cualquiera, especialmente a quien llega creyendo que no pertenece a ese lugar. Y con esta premisa, empezamos nuestro viaje. Hoy hablamos de Waking Fright. La historia sigue a un maestro atrapado en un pueblo remoto al que observa con cierto desprecio. Su sueño es escapar a la ciudad, recuperar una vida más refinada, más intelectual, más propia. Pero lo que él no sabe es que ese orgullo silencioso será su primera debilidad. En un lugar donde la camaradería es invasiva, la masculinidad se mide en litros de cerveza y el ocio es un ritual agresivo. Cualquier persona que se crea superior está condenada a caer más rápido que los demás. La película muestra cómo un hombre normal se desmorona sin necesidad de un gran evento traumático. Aquí no hay un villano clásico, ni un monstruo, ni un peligro sobrenatural. El verdadero antagonista es el entorno, la presión social que no permite el rechazo, el calor que aplasta la razón, el aislamiento emocional que confunde los límites. El protagonista empieza aceptando una cerveza por cortesía. Al final, su identidad entera depende de esa aceptación continua. El filme es magistral en mostrar cómo la caída moral ocurre por acumulación. No hay un gran acto que lo destruya, sino muchos pequeños actos que parecen insignificantes. La cerveza que no debería aceptar, la apuesta que no debería hacer, la risa que dura un segundo más de lo necesario, la mirada incómoda que prefiere ignorar poco a poco. La normalidad da paso a un caos emocional en el que ya no distingue sus decisiones de las expectativas del grupo. Uno de los grandes logros de la película es convertir la atmósfera en un ente opresivo. Cada plano parece recordarnos que el protagonista es un extraño, un intruso que no controla nada. El ruido de la noche, las voces fuertes de los hombres, las risas que no suenan alegres, la presencia constante del alcohol. Todo está filmado para que el espectador sienta exactamente la misma incomodidad que su protagonista. No estamos viendo un descenso, lo estamos viviendo con él. Y lo perturbador es que en muchos momentos reconocemos partes de nosotros mismos en él. Su cansancio, su orgullo, su deseo de encajar, su incapacidad de decir no, su frustración acumulada. Son rasgos humanos, demasiado humanos. Lo que convierte esta historia en un terror tan poderoso es su realismo.
No observamos la destrucción de un villano, sino la destrucción de alguien que podría ser cualquiera de nosotros, si el entorno adecuado nos empujara lo suficiente. La masculinidad tóxica del lugar, ruidosa, invasiva y vacía, funciona como un ritual que devora a quien no se somete. La película muestra cómo la presión colectiva puede borrar la individualidad, cómo una comunidad rota es capaz de romper también a quienes llegan desde fuera. El protagonista no cae por debilidad, sino porque el entorno entero está diseñado para absorberlo. Waking Fright es un espejo incómodo, uno que refleja hasta qué punto los seres humanos pueden transformarse cuando se rompen sus límites internos. No hay sangre excesiva ni monstruos grotescos. Hay algo peor: la degradación moral vista desde dentro. Para comprender por qué Waking Fright resulta tan intensa y tan incómodamente real, es necesario mirar detrás de las cámaras, porque esta película no solo muestra un infierno psicológico, se rodó dentro de uno. La producción estuvo repleta de dificultades extremas, decisiones arriesgadas y anécdotas que marcaron para siempre su reputación. Es una obra que no solo representa la locura, sino que la rozó durante su creación. El rodaje tuvo lugar en regiones del interior australiano conocidas por su clima brutal. El equipo trabajaba bajo un calor aplastante, con temperaturas que agotaban incluso antes de empezar la jornada. Ese cansancio que se ve en los rostros de los actores no está interpretado. Era real. El sudor, el polvo, la sensación de agotamiento físico, todo lo que el espectador siente está capturado directamente del ambiente que lo rodeaba a Kochev. Sabía que el desierto debía ser un personaje más, una presencia opresiva, y por eso se empeñó en filmar en condiciones auténticas, incluso cuando eso desgastaba al equipo. Una de las curiosidades más polémicas es la famosa secuencia de la cacería de canguros. Kochev decidió filmarla usando imágenes de cazadores reales que ya practicaban estas batidas nocturnas. Su intención era mostrar un ritual violento profundamente arraigado en ciertas comunidades y hacerlo sin filtros. El resultado fue tan perturbador que la escena todavía divide a los espectadores. Para algunos, es un ataque directo al estómago. Para otros, un documento incómodo, pero necesario para entender la brutalidad del entorno. Lo que está claro es que esa secuencia marcó a la película para siempre. Otra parte fascinante del rodaje fue el método de dirección. Kochev buscaba espontaneidad y caos controlado, y en ocasiones lo consiguió dejando que los actores rodaran escenas estando realmente ebrios. No era improvisación gratuita. Quería que los personajes parecieran desinhibidos, impredecibles, agresivos, y sabía que los límites de la actuación a veces se diluyen cuando el cuerpo está al borde del descontrol. Aunque hoy sería un método muy controvertido, en el contexto de esta película le da una autenticidad inquietante. El reparto también aporta sus propias curiosidades. Gary Bond, el protagonista, no era la primera elección, pero resultó perfecto para encarnar esa mezcla de fragilidad, orgullo y desconcierto que define al personaje Donald Pleasence. Por su parte, dejó una de sus actuaciones más memorables. Su personaje casi parece un profeta oscuro, alguien que ya descendió al mismo infierno al que arrastra al protagonista. Hay testimonios que aseguran que Pleasence improvisó algunos de los momentos más inquietantes del film. Y si hablamos de curiosidades, no se puede olvidar la historia del negativo original. Tras su estreno, la película desapareció durante décadas. Literalmente, el negativo estuvo perdido en un almacén.
marcado para destrucción. Si no hubiera sido localizado a tiempo, Waking Fright existiría hoy solo en copias deterioradas o quizá ni eso. Fue un rescate milagroso lo que permitió restaurarla y devolverle la vida. El hecho de que sobreviviera de forma tan improbable alimenta la idea de que estamos ante una obra que se resistió a morir, como si ella misma exigiera ser vista. Todo el proceso estuvo cargado de incomodidad y desgaste, y eso es exactamente lo que vemos en pantalla. El rodaje no fue un ejercicio técnico, sino una inmersión real en un ambiente hostil que deformaba la mente y los cuerpos. Ver esta película es sentir la presencia de ese rodaje extremo, como si la cámara estuviera impregnada de polvo, alcohol y sudor. Pero más allá del esfuerzo físico y del caos del rodaje, esta obra tiene una capa mucho más profunda: su simbolismo. Cada gesto, cada mirada, cada ritual masculino y cada plano del desierto es una metáfora que revela algo oscuro sobre la identidad humana. En la próxima parte exploraremos qué significa realmente este infierno bajo el sol y qué representa la caída del protagonista. Para entender por qué Waking Fright resulta tan perturbadora, hay que mirar más allá de su superficie narrativa. Esta película funciona como un viaje psicológico, porque cada elemento, el paisaje, el alcohol, los gestos de los personajes, está cargado de significado. Nada aparece por casualidad. Todo está diseñado para construir un retrato del ser humano enfrentado al límite de sí mismo. El primer gran símbolo es el desierto australiano, un espacio aparentemente vacío que actúa como metáfora del vacío interior del protagonista. El horizonte interminable, el calor aplastante y la sensación de aislamiento reflejan su estado emocional. Está atrapado, sin escapatoria posible, expuesto a un entorno que no perdona debilidad. Ese desierto no solo es un lugar físico, sino una prisión mental donde la identidad empieza a desgastarse. El pueblo donde se desarrolla la historia funciona como otro símbolo esencial. Sus habitantes representan una comunidad que ha aprendido a sobrevivir a base de repetición, alcohol y ruido. No tienen villanos claros ni héroes. Todos son personas rotas que han aceptado una existencia brutal. Este grupo simboliza una masculinidad tóxica e inestable, donde la camaradería es una forma de sometimiento y la violencia está siempre latente. Estar en desacuerdo con ellos significa convertirse en objetivo, y el protagonista lo descubre demasiado tarde. La figura del protagonista encarna un tercer símbolo: la fragilidad de la identidad. Él llega creyendo que está por encima del entorno, que puede observar sin involucrarse. Pero la película demuestra que nadie está a salvo de ser absorbido por un ambiente que presiona lo suficiente. Su caída simboliza cómo los principios personales pueden derrumbarse cuando se enfrentan al aislamiento, al orgullo herido y a la presión constante del grupo. La escena de la cacería de canguros, quizá la más polémica, es una metáfora directa de la deshumanización. Los animales perseguidos representan al propio protagonista, acorralado, confundido y empujado por personas que ya han perdido todo control moral. La caza funciona como un ritual en el que la línea entre hombre y bestia desaparece. Es una imagen dura, pero necesaria. Muestra el corazón salvaje y sin filtros del entorno. El alcohol es otro símbolo clave. No es una bebida, es un mecanismo de dominio. Cada cerveza aceptada es una renuncia al autocontrol, a la distancia, a la dignidad. Es la herramienta con la que el grupo moldea al protagonista, borrando sus límites hasta convertirlo en uno más.
El alcohol simboliza la erosión progresiva de los principios, una caída en pequeñas dosis que él mismo permite. El personaje interpretado por Donald Pleasence es también profundamente simbólico. Es la imagen del hombre que ya cayó, el reflejo del destino posible del protagonista. No es un guía, sino una advertencia viviente. Su locura tranquila y sus frases casi proféticas representan el punto al que uno llega cuando ha convivido demasiado tiempo con un entorno que destruye sin piedad. En conjunto, la película simboliza un viaje hacia la parte más oscura del ser humano. No muestra un infierno sobrenatural, sino uno profundamente real, el que aparece cuando dejamos de luchar por nuestra identidad. El mensaje final es claro e inquietante. Cualquiera puede quebrarse si las circunstancias correctas lo empujan lo suficiente. Pero todo este simbolismo no solo impactó al público, también dejó una huella enorme en la historia del cine. En la siguiente parte exploraremos el legado de Joaquin Phoenix, cómo resurgió de entre las sombras y por qué hoy es una de las obras más influyentes del cine australiano. El legado de Joaquin Phoenix es tan sorprendente como su propia historia. Durante décadas, la película fue conocida solo por los pocos críticos y estudiosos que lograron verla en copias deterioradas. Era un título casi fantasma, una obra que circulaba en susurros y cuya reputación crecía precisamente porque nadie podía acceder a ella en condiciones decentes. Sin embargo, cuando el negativo original fue encontrado milagrosamente y comenzó el proceso de restauración, el mundo cinematográfico redescubrió algo que había estado enterrado. Una obra maestra durísima, profundamente humana y adelantada a su tiempo. A partir de ese momento, Joaquin Phoenix dejó de ser un secreto para convertirse en un referente críticos internacionales. La elogiaron por su valentía, su crudeza y su capacidad de despojar al espectador de cualquier comodidad. Surgieron comparaciones con otras obras incómodas y psicológicamente intensas, como Deliverance, Straw Dogs o incluso Taxi Driver, películas donde el protagonista se enfrenta no a un monstruo externo, sino a la pérdida progresiva de su identidad. Joaquin Phoenix se unió a ese linaje con absoluta naturalidad. Directores de renombre también han expresado su admiración. Martin Scorsese la llamó una de las películas más aterradoras que había visto. Quentin Tarantino la describió como un retrato perfecto de la locura colectiva. Para gran parte del cine australiano, esta obra se convirtió en una especie de piedra angular. Un recordatorio de que el terror no necesita criaturas sobrenaturales, sino simplemente mirar con honestidad a los seres humanos en situaciones extremas. Su influencia también se extendió a nuevas generaciones de cineastas que encontraron en ella un ejemplo de cómo convertir un entorno real en una amenaza psicológica. La idea del paisaje como antagonista, del calor como opresor, de la masculinidad como ritual destructivo. Todas estas lecturas han inspirado historias posteriores, tanto dentro como fuera del terror. Joaquin Phoenix abrió una puerta que muchos otros directores cruzaron más tarde. Pero más allá de su impacto en la industria, la película dejó un legado emocional profundo. Su mensaje es incómodo porque es verdadero. Cualquiera puede quebrarse. La identidad humana no es un muro de acero, sino una barrera delgada que puede romperse bajo la presión adecuada.
El film nos invita a mirar esa fractura sin apartar la vista, a reconocer que todos llevamos dentro una parte vulnerable que evitamos aceptar. Esa honestidad brutal es lo que mantiene viva la película tantos años después. Y quizás ese sea el aspecto más poderoso de su legado, la imposibilidad de olvidarla. No importa cuántas décadas pasen, una vez que alguien entra en la historia, ya no sale igual. Es una obra que no entretiene, marca, que no asusta, hiere, que no busca complacer, despierta. Por eso, hoy se considera una joya absoluta del cine australiano y una pieza esencial del cine de culto mundial. Y así llegamos al final de este análisis en 4 partes. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco de corazón. Este canal existe gracias a personas como tú, amantes del cine oscuro, del terror atmosférico, de las historias que dejan huella. Espero que hayas disfrutado este viaje tan intenso como la propia película. Si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo con un like, un comentario o suscribiéndote para no perderte los próximos análisis. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde seguiremos explorando las sombras del cine que merece ser recordado. Gracias por estar aquí.